Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Un verdadero placer saludarle. Espero de todo corazón que usted tenga una semana llena de éxito, una semana muy provechosa y que nosotros podamos contribuir también para ese objetivo. Comenzamos con el primero de los temas. ¿Usted alguna vez ha tenido un dolor tan fuerte allí en su espalda baja que hasta el más pequeño movimiento podría resultar todo un martirio? Bueno, hay que prestarle mucha atención porque usted podría tener algún daño en la zona lumbar. Invitamos al ortopedista Alexander Valverde para explicarnos cómo identificar estos dolores y, sobre todo, lo más importante, qué tratamiento debemos seguir para que no vuelvan a aparecer. Doctor, bienvenido, gracias como siempre por estar con nosotros. Tenía mucho tiempo de no saludarle, doctor. Poco a poco vamos. ¿Verdad que sí? Doctor, este tema es un tema bastante común porque a veces tal vez la gente le cuesta mucho definirlo, que hay un dolor en la parte baja. Comencemos por eso. ¿Qué se llama un dolor lumbar? ¿Qué significa? Eso que dijiste es importante, es bastante frecuente porque la gran mayoría de la población, después de los 35 o 40 años, padece alguna vez de dolores lumbares. ¿Y dónde es? Bueno, se ubica en la parte posterior, digamos en las mujeres, de la parte donde está la cinta del brasier, por ejemplo, hasta la parte lumbar y incluyendo la parte de los glúteos, que es ese dolor necio, a veces, digamos, de disconforme que tenemos en las mañanas y en las tardes. Y en los hombres, por así decirlo, es un poco para abajo de la faja y unos 10 centímetros para arriba. Ahí es precisamente donde el dolor lumbar ataca más y es más discapacitante, ¿vale? ¿Qué provoca este tipo de dolores? ¿Cuáles son las causas, doctor? Ir de menos a más, digamos, uno tiene que entender que la columna se va degenerando, así como se nos pone el cabello blanco, se nos cae el cabello, aparecen arrugas. La vértebra en sí funciona como un compensador donde un disco es el que absorbe el peso y eso se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Esa es la principal causa, o sea, aspectos degenerativos del disco. Existe una serie de cosas además que hay que tomar en cuenta, digamos, está el aparato genitourinario, o sea, el riñón y el uretero que a veces produce problemas, están en los problemas ginecológicos en las mujeres que pueden producir dolor lumbar, algunos problemas gastrointestinales como colitis, distensión o enfermedades crónicas que también producen, y en los pacientes jóvenes, pues con esto del ejercicio, el esfuerzo constante o los traumas repetidos producen problemas musculares y osteoarticulares. Es una gama de causas que hay que ir identificando para ver cuál es la posible solución. Y es bastante interesante porque eso entonces obviamente le da muchas aristas a la entrevista, doctor, porque quiere decir que no solamente responde a un dolor muscular, es decir, en muchas de las ocasiones podría incluso ser orgánico. Sí, claro, sí, usted tiene que, en esto tenemos como signos de alerta, o sea, usted tiene que investigar el tipo de dolor, si le duele en la mañana, si le duele en la noche, explorar bien a tu paciente para ver dónde viene el dolor, si es solamente dolor lumbar, ustedes, por ejemplo, unos hombres referido al testículo, que a veces tienen inflamaciones de la próstata, tienen una cosa que se llama orquipidemitis, o en las mujeres estudiar un poco si les duele mucho con la menstruación, el tipo de sangrado, todo ese tipo de cosas pueden producir dolor lumbar y no ser causa precisamente de la columna vertebral, sino que ser causa de una serie de estructuras que están pues alrededor de ella. Qué bien que usted menciona, doctor, los horarios en los que puede ocurrir, porque le iba a plantear precisamente ese ejemplo. Hay mucha gente que le comienza a doler mucho la espalda justo recién despiertos, apenas se levantan. Sí. ¿Tiene alguna relación con la mala posición o con la posición al dormir el dolor lumbar? Sí, yo creo que dos cosas. Algo interesante es que uno es un poquito más grande de noche que de día, y eso es porque el disquito este que hemos hablado, que es un compensador, se hidrata en la noche, entonces uno aumenta un poquito de estatura, pero los componentes musculares no están suficientemente llenos de sangre, o sea que no trabajan. Cuando vos te pones de pie, el disco, por así decirlo, o la columna vertebral no está muy preparada y te da dolor lumbar, se quita un poco en la mañana cuando ya el músculo empieza a tener más trabajo. Entonces eso es muy frecuente, y obviamente el hecho de que uno duerma en malas posiciones, ahora hay toda una gama de especialidades que controlan el sueño, que el hecho de que vos ronques mucho, que duermas mal, que duermas en una mala posición, digamos, hay gente que duerme muy encorvado, eso hace que tengas contracturas musculares que ayuda a que esto de la columna vertebral te duela más en la mañana. Eso es frecuente por las posiciones, eso se puede arreglar. El dolor que tiene que llamarle uno la atención e ir, como vos decías, hacia algo orgánico es un dolor nocturno. Los dolores de espalda nocturnos, digamos, vos pasas todo el día bien, te acostas y empiezas con mucho dolor, es un signo de alerta que hay que investigarlo porque no es lo típico de lo que te he dicho, sino que puede ser algo orgánico que te está dando algún problema. Doctor, aprovechando este ejemplo que usted nos trae, ubíquenos dónde está la lumbar. Digamos, si uno lo ve aquí, como les dije, más o menos esto es la 12ª vértebra, por aquí tiene que estar pues el brasier de
de la dama o de la mujer. Y aquí están, sobre las crestas ilíacas, están las nalgas. Entonces, esta parte, por así decirlo, sí, es pues, la parte lumbar, que eso es precisamente donde ustedes ven que hay una serie de huesos, hay una serie, digamos, de raíces nerviosas, discos vertebrales, que pueden tener sus complicaciones y que son los causantes de dolor lumbar más frecuente en la columna vertebral. ¿Ese dolor puede llegar a irradiarse a toda la espalda? Sí, porque por dos cosas. Uno es porque ves que, y yo lo traía principalmente porque uno tiene que ver que la columna de perfil tiene una serie de curvas. Digamos, tiene una curva en la parte cervical que va hacia adelante, después tiene una curva en la parte del tórax que va hacia atrás y vuelve a tener una curva en la parte lumbar que va hacia adelante. Esas curvas nos permiten caminar. Entonces, digamos, cuando vos tenés un problema en la parte lumbar, pues afecta a toda la estructura. Y aparte de eso, la parte muscular, hay músculos que van desde la base del cráneo, como vemos aquí, hasta las nalgas. Entonces, las contracturas musculares se pueden dar dolor en toda la espalda y se pueden irradiar un poco al abdomen, a la ingle, precisamente porque todos los músculos tienen alguna relación. ¿Todo dolor lumbar es lumbalgia? No todo lo lumbar, digamos. Cuando uno habla de lumbalgia, habla más que es por causa de todas estas estructuras de la columna vertebral. Los dolores lumbares que tienen, ya, como ya hemos dicho, problemas ginecológicos, problemas urológicos, problemas gastrointestinales, son más que todo causas secundarias. Entonces, cuando uno habla de lumbalgia, habla más de problemas en la parte osteomuscular de la columna vertebral. Sí, estamos hablando con el doctor Alexander Valverde a esta hora de la mañana, si usted recientemente nos sintoniza, de un tema específico, el dolor en la espalda baja. Las causas pueden ser muchas, nos está explicando el doctor, y si usted tiene ahorita en este momento alguna duda, es el momento para que la realice. Está Randall Salazar listo para hacérnosla llegar en este momento y preguntarle al doctor y aprovechar sobre esto. También porque el doctor dice que un dolor en la espalda podría comenzar y tener su matriz justamente en la zona lumbar, doctor. Sí, sí, digamos, aquí es importante ver la edad del paciente. Es diferente tener un dolor lumbar de aparición súbita con menos de 20 años, por ejemplo. Hay que pensar mucho, o hay que descartar algún problema orgánico. Digamos, las infecciones son muy frecuentes a esa edad. Algunas lesiones malignas son frecuentes a esa edad. Si el dolor son pacientes sanos y aparecen después de los 55 años, hay que tener un poco de cuidado porque las lesiones malignas o de mal pronóstico son frecuentes después de los 55 años. Entonces la edad es muy importante, la actividad física y también, digamos, si es mujer o es hombre, nos indican todo esto del dolor lumbar. Doctor, hay un paciente que no está haciendo deporte. A ver, la pregunta específica es, ¿el dolor cuando tiene que ver directamente con la zona lumbar, tiene alguna diferencia en cuanto a intensidad a cuando el dolor es orgánico? Sí, digamos, como habíamos dicho, el tipo de presentación, los dolores lumbares nocturnos, hay que tenerles un poco de cuidado, porque ya no quiere decir que es algo muscular porque haces ejercicio, o porque tienes un poco de sobrepeso, o porque has dejado de hacer ejercicio, sino porque puede tener un problema orgánico que hay que tener la atención. Cuando los dolores, digamos, te duele mucho más acostado que de pie, o cuando haces actividad física, hay que tener, digamos, algo de cuidado. Y cuando hay algunas cosas asociadas al dolor, vos empezás con dolor de espalda y de pronto otro tenés fiebre, entonces te sentís caliente, o has perdido el apetito, o ves que perdes peso, o el dolor continúa más de mes y medio, 2 meses. Esas son cosas que no son realmente muy características del dolor lumbar como tal, sino que tienen alguna causa que hay que averiguar porque puede ser algo hasta grave. ¿La zona del nervio ciático, doctor, tiene alguna relación también con el dolor lumbar? Sí, digamos esto que hablábamos aquí de que la raíz nerviosa, por así decirlo, si uno lo ve, esto funciona, yo siempre digo a mi paciente que funciona como una hamburguesa. La parte del pan de arriba, el pan de abajo son las vértebras, que es algo sólido, y la parte de la carne, digamos, es el disco que compensa, como un compensador. La raíz nerviosa sale por ahí. Y entonces, si el disco tiene algún problema, inflamación, desgaste, algunas veces que se sale un pedazo y hace una hernia discal, pues alteran el nervio. Entonces son pacientes que no solamente tienen dolor de espalda, sino que se irradia la pierna. Y la irradiación a la pierna es muy molesta, son dolores sordos, siente que les a las piernas o que la pierna se le parte o que se le parte el músculo, como cuando estamos desgarrados, le duele en la noche. Entonces sí tiene mucha relación el dolor lumbar con el ciático o con la irritación de la raíz nerviosa. Hay una pregunta que se desprende aquí, doctor, y es cuándo ya es momento de consultar y no esperar de que de pronto sea un dolor muscular y con los días se me va a quitar. Esto porque hago la lectura de muchos comentarios que hay gente que puede en algún momento confundir el dolor lumbar propiamente con un dolor en los riñones.
Ya usted nos explicaba que la intensidad cambia, pero ¿en qué momento, doctor, ya es necesario consultar? Sí, lo primero es que si ustedes ya tienen un dolor, digamos que en dos escenarios, nunca he tenido dolor lumbar y de un pronto a otro me aparece, y me aparece sin justificación, pues tal vez uno puede tomar algún antiinflamatorio, algún relajante muscular. Si después de 4 o 6 semanas ese dolor no mejora, hay que consultar al médico, porque hay que orientarnos, primero que todo, en ver si es algo grave, y si no es algo grave, tal vez educarnos en si estamos con una mala postura o nos falta, digamos, un poco de actividad muscular. Y segundo, cuando es un problema urinario viene con otras cosas, ¿va? Son pacientes que tienen fiebre, que pueden tener ardor cuando orinan, que empiezan con un poco de mal estado general. Algunas veces los urólogos ven piedras en el riñón que causan dolores muy intensos, entonces son como un pico, hacen intensidad, bajan, hacen intensidad, bajan. Entonces si es un paciente que tiene dolor lumbar intenso por picos, fiebre, pues probablemente sea más que todo un problema renal que un problema propiamente de lumbalgia del aparato de la columna vertebral, ¿va? Fiebre, entonces, y otros dolores. Fiebre, digamos, malestar general. A veces uno encuentra, uno puede percutir la parte de atrás. Percutir quiere decir que vos le golpeas como la zona lumbar. Generalmente cuando hay mucho dolor, eso es porque el aparato urinario puede estar irritado. El riñón o el uretero, que es el que lleva la orina pues a la vejiga, y eso nos indica que hay que tener un poco de precaución porque ya ahí tiene que visitar un urólogo y ver si es una infección, si es una piedra, en fin, cuál es el tratamiento y no específicamente una lumbalgia. Tenemos una consulta, doctor, de parte de Cindy Gómez. Dice que a ella le pasó que cuando salió del embarazo le dijeron que la espalda le había quedado abierta y que, dice, llegaba hasta el punto que se arrastraba por la cama para poder levantarse. Y la doctora le dijo que eso se le iba a quitar hasta después de 1 año, y dice, ya son 2 años y sigo igual. Yo nunca había padecido estos dolores, pero después del embarazo me quedó así. También me pasa que me presiona en la espalda y me suena toda la columna, dice. Sí, ahí lo que uno tendría que ver es si tiene algún problema que se activó con el embarazo. Digamos, hay algunas cosas como las espondilolestesis, que es el desplazamiento de la vértebra una sobre otra, que no debe suceder y que son porque uno trae ya una malformación congénita, por así decirlo, y que algunas veces con el sobrepeso del embarazo, y no solamente el sobrepeso, sino que todos los ligamentos se hacen más flácidos para que el embarazo progrese, ese tipo de digamos, de entidad se reactiva, uno tendría que ver si es eso. Y la otra cosa es que el embarazo precisamente sobrelleva en algunos pacientes el hecho del aumento de peso, disminuye la masa muscular, hay más masa grasa, y entonces eso hace que la columna vertebral trabaje más. Y eso hace que el dolor lumbar se perpetúe. Uno tendría que ver a ver en qué plano está, si solamente ocupa un poco de reubicación de ejercicios y de postura, o si en realidad ocupa algo más importante. Después de 2 años, un dolor de estos ya debe ser atendido, doctor. Claro, pues hay que buscar la causa, y principalmente porque se convierta en un dolor crónico. Hay que tener un poco de cuidado en medicina, y principalmente en la parte de la columna vertebral. Cuando los dolores se vuelven crónicos, pues son más difíciles de controlar. O sea, son pacientes que no solamente les duele, sino que disminuyen su actividad física, son menos rentables en la forma laboral, se incapacitan más, duermen menos, tienen más depresión. Entonces ya no solamente afecta el dolor, sino que afecta su ámbito sociocultural. Entonces eso hay que prevenirlo, por eso es importante que consulte para ver por dónde está el problema. Una consulta de parte de Ice León. Buenos días. Dice, mi esposo hace 4 años tuvo un problema tipo nervio ciático. Desde allí quedó con adormecimiento de la pierna hasta el día de hoy. Le hicieron TAC y resonancia y al final lo dieron de alta. La neurocirujana del hospital dice que él sigue con la pierna adormecida y en algunas ocasiones tiene dolor lumbar. ¿Cuál es la recomendación, doctor? No, ahí uno tendría que ver el TAC y la resonancia, porque precisamente era lo que hemos hablado. Puede ser que el compensador, que es el disco, esté inflamado, o que ya no tenga su función de compensar, y eso irrite la raíz nerviosa. La raíz tiene 2 funciones, una es de sentir y otra cosa es de funcionar la pierna. Si ella está irritada, pues muy probablemente por eso es que no siente digamos, la pierna. A veces uno en esos pacientes que tienen esa irritación de la raíz puede hacer algunos procedimientos, digamos, llegar con algunos medicamentos a la raíz para desinflamarla, y puede hacer algunas cosas para que esté mejor, pero tendría uno que ver los estudios para ver por dónde anda el problema. Hemos hablado ya del problema, ya usted nos ha explicado que hay diferentes causas, pueden ser problemas orgánicos, puede ser un problema propiamente de la zona de la columna vertebral, pero hablemos de tratamiento, doctor. ¿Los antiinflamatorios, por ejemplo, son recomendables o sencillamente disimulan el dolor?
Yo creo que, digamos, depende del dolor lumbar. Si es un paciente que tiene un dolor agudo y que no tiene historia de tener pues, dolores lumbares, el antiinflamatorio funciona muy bien. No solamente es un analgésico que te ayuda a que el dolor baje, sino que el proceso inflamatorio disminuya. ¿Y por qué el proceso inflamatorio? Porque ya hemos hablado de que el disco se inflama, se puede inflamar la raíz, se puede inflamar la faceta, siempre y cuando uno descarte todas estas otras enfermedades que hemos hablado. Entonces los antiinflamatorios son una buena opción. Algunas veces pues, utilizamos algunos relajantes musculares que son asociados al antiinflamatorio cuando encontramos contracturas musculares. Y algo muy importante es que dos cosas. Uno es que uno no tiene que estar con un dolor de espalda acostado en la cama. Entre más actividad haya, o sea, tampoco se va a ir a hacer pesas al gimnasio, pero el hecho de que hagas una caminata en la casa, hagas unos ejercicios de estiramiento, te ayudan a que el músculo deje de estar contracturado e inflamado y le ayuda a la columna vertebral. Y también, obviamente, empezar algún programa de fisioterapia. Es importante el hecho de usar masaje, algunas veces ultrasonido, y que el fisioterapeuta te enseñe algunos ejercicios, es importante para salir de la crisis. Entonces, todas estas tres cosas combinadas nos ayudan mucho para abordar el dolor lumbar. Tener el dolor y todavía permanecer sin moverse agrava el dolor. Claro. Tal vez vos el primer día pues estés muy mal, contracturado, algunas veces uno no puede ni ir al baño, hacer sus necesidades, pero ya después del segundo día sí es bueno que uno empiece a movilizarse, porque eso es básico para recuperarse lo más temprano posible. ¿Cuándo es necesario, doctor, una operación en esa zona? Digamos, a veces tres cosas. La columna vertebral, como les he dicho, funciona con un compensador. Después del compensador viene un tubito. En el tubito pasan las raíces nerviosas. Cuando los pacientes tienen una hernia discal, o sea que hay un fragmento de ese disco que presiona la raíz y tenés un dolor insoportable por más de 4 o 5 semanas, que no te puedes aliviar con ningún tipo de medicamento, que aparte de eso uno ve que hay problemas en la pierna para moverse. Esos pacientes ocupan alguna cirugía porque el dolor no se les va a quitar, porque la raíz está muy irritada y ya está perdiendo función. En los pacientes mayores, algunas veces ese tubito se estrecha y entonces hace una estrechez. Son pacientes que empiezan a tener muchos dolores en la pierna, calambres, dificultad para caminar, se hacen deambulantes en muy corto plazo. Son pacientes que uno a veces ocupa ir a que el tubito quitarle la estrechez para que puedan caminar. Principalmente eso. Ahora existen fracturas que uno a veces debe tratar que producen dolores lumbares. Como te dije, puede ser algo malo, entonces pueden ser a veces tumores que vienen de alguna parte, por ejemplo, la próstata, el pulmón, que hacen siembras en la columna vertebral, que destruyen mucho la columna, que tienen mucho dolor y uno tiene que operarlos para que estén mejor. Y en gente relativamente joven hay ciertas deformidades que producen mucho dolor que también uno las tiene que operar. Entonces eso depende mucho, pero más que todo eso son los cuales uno tiene algún tipo de acto quirúrgico para tratar de que esté mejor. Esos son cirugías grandes. No todo es así, hay gente que tiene desgastes articulares que no tiene lo que te he dicho, y algunas veces lo que hacemos es una cosa que se llama risolisis, que es como quitarle la sensibilidad a la vértebra o al desgaste por medio de unas agujas especiales para que la vértebra en sí, que está desgastada, deje de producir dolor y les cambia mucho la calidad de vida. Entonces depende mucho de lo que uno vaya a hacer. Vea esto que interesante que nos plantea Alan Fuentes. Dice, una vez estando sentado, me levanté. Sentí un dolor en la espalda baja como cuando se suelta algo. Duré casi 15 días sin poder moverme y a veces siento calambres también en esa misma zona. ¿Qué puede ser? Pregunta él. Probablemente es un proceso inflamatorio. Algunas veces la columna vertebral, para que la gente me entienda, funciona como un trípode, donde el apoyo anterior es en el disco y hay dos articulaciones posteriores. Cuando el disco no funciona, las articulaciones posteriores se degeneran mucho, se desgastan y pierden su función, entonces son pacientes que hacen estas crisis importantes. Puede ser una cosa que se llama un síndrome facetario, que es un desgaste de estas facetas, de esas articulaciones, que le producen mucho dolor y que le siguen produciendo dolor. Uno tendría que investigarlo y son pacientes que funcionan muy bien con esto que te dije, de hacer una risolisis, que es quitar el nervio sensitivo de la faceta, y que les va bastante bien a mediano y pues a largo plazo. Risolisis. Sí. Para que el amigo escuche el nombre de esto y de pronto pueda pensar en este tratamiento. Puede ayudar. Esto es muy interesante también lo que nos plantea Cindy Ceciliano. Dice, yo todos los días amanezco con ese dolor que ustedes están hablando. Tanto que a veces camino jorobada porque es muchísimo el dolor y no me puedo poner recta. Dice, no sé si me afecta que yo trabaje haciendo pedicure. Como es una cosa importante es que
todos te preguntan lo mismo, les da mucho dolor en la mañana y es muy frecuente en la población. Sí, uno tendría que ver cómo se sienta, digamos, cuál es su tipo de trabajo, qué tipo de silla usa, porque si trabaja, digamos, en forma inadecuada, con una silla inadecuada, eso le provoca que al levantarse en la mañana, pues tenga mucho dolor. También uno tendría que ver cuánta masa muscular tiene, A veces este tipo de trabajo son horas trabajando 10, 12 horas y no tienen, digamos, tiempo para hacer actividad física. Entonces, tras que trabajo en una forma anormal, tampoco mi músculo me ayuda a que pueda trabajar normalmente. Entonces, yo pienso que por ahí pueden andar las dos situaciones. Las personas que tienen trabajos como el de ella o que pasan en una oficina, doctor, ¿qué tan recomendable es cada hora levantarse, hacer un estiramiento y ayuda esto a la zona lumbar? Sí, claro, digamos, eso... Cuando uno hace estiramientos o hace algunos ejercicios de Williams y Mackenzie, que se llaman, que eso los podemos encontrar fácilmente digamos, en internet, y también los fisioterapeutas van mucho hacia eso. Lo que hacen es que llenan mucho el músculo, o sea, lo hacen más fuerte y lo hacen más flexible. ¿Cómo se llaman los ejercicios, doctor? De Williams. ¿Ejercicios de Williams? De Williams. Y de Mackenzie. Mackenzie. Sí, con K. Y eso les ayuda mucho, digamos, a que tengan un músculo más fuerte, más flexible, y que eso, este tipo de gente que trabaja muchas horas de pie, en mala posición, en la oficina a veces que pasan 8 o 10 horas en la computadora. También hay la gente que trabaja, digamos, en las bananeras, que hacen mucho esfuerzo físico, la gente que como estos recolectores de basura, que trabajan mucho con su cuerpo. Pues eso les puede ayudar a que puedan hacer su trabajo con menos secuelas sobre la columna lumbar. Nos comenta Dayana Aguilar que ella tiene 39 años y hace 5 le operaron de Salping. Me durmieron de la cintura para abajo y desde ese momento vivo con un dolor en la espalda baja. ¿Tiene algo que ver esa inyección que me colocaron? No, en realidad científicamente no hay mucha relación entre eso, entre el dolor lumbar y el hecho de hacer inyecciones epidurales. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque uno tendría que ver todo esto que hemos hablado, de cuánto ha cambiado su vida después de la Salping, cuántos hijos tiene, si hace ejercicio o no, cómo es el dolor, si es matutino, si es nocturno, si hace algunos ejercicios de rehabilitación o no. Acuérdense que la parte del aparato reproductor femenino es muy importante para el sostén anterior de la columna. Entonces, algunas cirugías de ginecobstetricia tienen que ir, digamos, acompañadas de una buena rehabilitación de la columna lumbar para que los dolores no aparezcan después de algún acto quirúrgico. Sí. Natalie Morales, quiere saber, doctor, ¿por qué hay una relación que usted lo explicaba antes con la pérdida de masa muscular y el desarrollo de este tipo de dolor en esa zona? La columna vertebral tiene como una cintura pélvica, quiere decir como un círculo alrededor de la columna lumbar. Ahí van los paravertebrales, el psoas ilíaco, el recto anterior, los oblicuos del abdomen. Y esos son muy importantes porque si usted no tiene buena masa muscular, la columna va a trabajar más. Si trabaja más, eso quiere decir que si ella no está o tiene algún desgaste articular o ya tiene cierta edad, te va a dar síntomas. Entonces, la masa muscular, tanto en masa como en flexibilidad, es fundamental para que la columna trabaje menos. Entre menos trabaja, menos síntomas da. ¿Existen ejercicios para desarrollar masa muscular en esa zona? Claro. Esos son los que hablábamos, digamos. Precisamente estos. De Mackenzie Williams. Y aquí hago hincapié en que los pacientes en que no tengan ningún signo de alerta o preocupación porque tienen alguna patología de fondo, y en los pacientes que no sean de estos que hemos hablado de tratamiento quirúrgico, la fisioterapia es fundamental. O sea, el que el paciente haga ejercicios para la columna vertebral, apoyado obviamente con algo de ejercicio aeróbico, no sé, caminar, hacer ejercicio, hacer un poco de trek, hacer un poco de bicicleta estacionaria, hace que los dolores disminuyan y hace que la columna vertebral no le moleste a futuro. Sí. Doctor, si alguien tiene dolores en esta zona, ¿cuál es su recomendación? ¿Debe suspender toda actividad física o todo lo contrario? No, a mí me parece que si ya uno ha descartado que no tiene nada de fondo y que dolor es básicamente por alguna desgaste en la columna vertebral, alguna alteración de la masa en cuanto a calidad, el ejercicio hay que seguirlo haciendo. Obviamente hay algunos ejercicios que el gimnasio que no son adecuados para la columna vertebral, entonces uno tiene que hacer como una transición, pues hablar con el paciente y hacerle como alguna especie de plan de ejercicios que lo hacen todos los gimnasios para que se fortalezca, pero sí tiene que seguir haciendo ejercicio. Si después de realizar estas terapias que usted nos plantea, doctor, el dolor todavía persiste, ya podría ser un indicativo de que no tiene que ver con zona lumbar y trasciende a lo orgánico. Sí, las dos cosas. Uno es que puede ser orgánico y otra cosa es que
hay algunas de estas patologías, si es una hernia de disco, si es una deformidad, si es un desgaste articular, que aunque uno haga ejercicio y todo eso no funcionan bien. Entonces sí es importante porque uno debería, hay algunas técnicas coadyuvantes al dolor que uno puede utilizar para que esté mejor. Entonces sí debería consultar y ver en qué se les puede ayudar para que tengan mejor calidad de vida. Hay mucha de la lectura que estoy en este momento viendo, doctores, mucha gente que trabaja o en call center de 6 a 9 horas, como en el caso de Cristian, y tiene escasa actividad física. Dice que desde los últimos 2 años los dolores son muy recurrentes en esa zona que usted está explicando. Pero tal vez lo que él quiere saber es si es mejor, bueno, que a veces el dolor puede bajar a uno o a ambos glúteos. ¿Será mejor fisioterapia o ya tal vez una resonancia? Quiere saber si después de 2 años todavía el dolor continúa. Sí, yo creo que ahí, bueno, uno tendría que verlo, porque hay que ver qué tipo de enfermedad tiene. Si ya tiene 1 o 2 años con dolor persistente, esto de las nalgas hay que tener un poquito de cuidado, ¿va? ¿Por qué, doctor? Porque es un signo de alerta, digamos, cuando el paciente te dice que tiene dolor en las nalgas, eso puede hacer que el tubito que te dije está muy estrecho, puede ser que tenga una hernia discal grande y que eso esté provocando dolor. Entonces, en ese sentido, si uno ve que el paciente está en esa zona, después que uno lo ve, la resonancia magnética está indicada porque te da la causa y te da la posible solución hacia la enfermedad que tiene el paciente. Pero entonces, doctor, si el dolor lumbar no se atiende, no se le da pelota, para decirlo así más claramente, ¿podría en algún momento llegar a desarrollar este tipo de hernias? Sí, claro. 2 cosas. Uno es que se hace crónico y, como ya hemos dicho, eso discapacita mucho al paciente. Y 2 es que se deteriora en el tiempo y para nosotros que hacemos un poco de columna vertebral, pues nos es más difícil solucionarlo. Entonces hay que atenderlo a tiempo para que tengas mejor calidad de vida y que podamos solucionar un poco el problema. El doctor hablaba antes de los ejercicios de Mackenzie, también de Williams. Aquí tenemos una pequeña gráfica que los compañeros gentilmente nos buscaron. Aquí, estos son algunos dibujos. Explíquenos, doctor. Bueno. Sí, como ven, digamos, en todo, desde el 1 al 12, lo que implica es estiramientos musculares. Por ejemplo, que el 1 es estirar los isquiotibiales, el 2 es estirar el gastrocnemius, el 3, algo muy importante es que la contractura de los isquiotibiales, que son músculos que van desde el glúteo hasta la rodilla, como ven en el 4, es tratar de estirarlos porque ellos son muy, muy importantes para, digamos, para la columna vertebral. Doctor, perdón, haciéndolos es probable que haya dolor. Sí, porque al principio vos, como cuando vas al gimnasio y nunca has ido, pues pasas un tiempo que estás adolorido. Sí. Pero eso es importante hacerlos porque entre más estirado esté el músculo y entre más fuerte, funciona mucho mejor la columna vertebral. Entonces eso es un buen ejemplo de lo que pudieran hacer. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, digamos, comenzar con 5 de cada uno y ir avanzando poco a poco, pero que sea una forma, no que hago hoy y hago en 15 días, sino que hacerlo todos los días para que en realidad funcione. ¿Se recomiendan para todas las personas? Desde mi punto de vista, sí. O sea, eso debería estar en todo. Si vas al gimnasio, en toda persona que caliente antes de la actividad física o si tienes un poco de tiempo, hacerlo en la mañana. Pero una señora en la casa que corra los muebles de la sala y que se ponga a hacer, doctor. Eso sería importante para que el dolor lumbar se prevenga. Okay. Doctor, regálenos sus recomendaciones finales, sobre todo. Prestarle atención. Yo creo que 2 cosas. Uno es que el dolor lumbar es algo muy frecuente, que es algo que se puede prevenir o se puede tratar de aliviar con ejercicios. Tener algunas cosas que nos deben alertar, digamos, que dolores lumbares en gente joven, en gente mayor, en gente fumadora, en gente que tenga alguna enfermedad crónica de fondo, ya sea que tenga, digamos, cáncer, algún problema renal, porque puede ser algún signo de alerta en la columna vertebral. Y que también en gente que tiene fiebre, malestar, ver si no hay algún problema renal, o en gente que tiene una menstruación muy amplia, con dolores, que tenga dismenorrea, que también tenga algún problema en el útero. Entonces esto nos ayuda a que podamos controlar el dolor adecuadamente. Doctor, después, como para dar tal vez un tiempo y que la gente en casa lo sepa, después de 2 semanas, si el dolor continúa, es mejor consultar en este caso. Sí, a mí me parece que después de la 3ª semana. 3ª semana. 3 semanas es un tiempo adecuado para que los medicamentos, si le han dado algo, ya sea en medicina general o en la institución, pues hagan un efecto, y los ejercicios ya después de 3 semanas, si uno tendría que verlo para ver por dónde anda el problema. Perfecto. Gracias, doctor, gracias por su tiempo. 30 minutos ayudándonos usted a entender todo este padecimiento y sobre todo tratarlo. Gracias. Para servirles. Que tenga una semana llena de éxito, doctor. Igualmente. Quiero dejarle números de teléfono para que usted consulte con el ortopedista Alexander Valverde. 2522-1000,
y también 8630-8847. Ahí los tiene usted en pantalla, 2522-1000 y 8630-8847. El nombre del doctor es Alexander Valverde y es ortopedista. Gracias, doctor. Quédese con nosotros porque más adelante tenemos otro tema bastante interesante y tiene que ver con el rotavirus, que es el agente viral que más diarreas provoca en el mundo. Se estima que a los 5 años prácticamente el 100% de los niños han tenido algún episodio de diarrea justamente por esta causa. Si no se atiende a tiempo, podría provocar la muerte por deshidratación. Más adelante invitamos a un médico especialista que nos dirá cómo prevenir el rotavirus y qué hacer cuando se presenta. De momento, mi querido Randall Salazar, le doy los buenos días con más información, Randall.